Nos encontramos, queridas hermanas, en la fase 2 todavía, fase 2 de la Escuela Ascender, pero ahora en el nivel 3. Si ustedes revisan aquí en la parte de atrás de nuestro manual, dice fase 2, nivel 3. ¿Sí? ¿De qué se va a tratar este nivel 3 que vamos a entrar a estudiar, a explorar, en el que vamos a profundizar, etcétera? Bueno, nos vamos a enfocar, queridas hermanas, en una cuestión diferente a la que hemos venido atendiendo. Hemos venido atendiendo cuestiones doctrinales que tienen que ver con la doctrina esencial para la salvación. Hay cosas que no son necesarias para la salvación, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tema podría ser no esencial para nuestra salvación? Los dones del Espíritu Santo. Quizá ese es un tema que más adelante vamos a abordar, pero vamos a ver diversas perspectivas que existen alrededor de esto. Otro tema que podría no ser vinculante a nuestra salvación, podríamos hablar de la segunda venida de Cristo, en el sentido de cómo van a suceder las cosas. Ahora, todo creyente confiesa que Cristo vendrá por segunda vez de manera real, ¿sí? No de manera metafórica ni nada de eso, sino realmente. Pero el tema de cómo va a venir, si va a haber 7 años de gran tribulación, o como ahorita que acaba de pasar el eclipse, ¿no? El eclipse, ya muchos decían, va a ser el arrebato y nos vamos, ¿no? O sea, en cuanto al cómo va a suceder a ciencia cierta, es un tema que secundario lo llamamos, es un tema secundario. Hemos estado viendo doctrinas como lo es la justificación, el nuevo nacimiento, la redención, la santificación, cosas que sí atañen a la salvación del creyente. Ahora nos vamos a enfocar, vamos a dejar descansar un poco la doctrina y nos vamos a centrar, y no quiero decir con esto que ya lo que vamos a compartir no es doctrinal ni bíblico, no, me quiero referir a que vamos a enfocarnos en lo que los puritanos llamaron la piedad personal. También la llamaron las disciplinas espirituales. ¿A qué se referían con todo esto? Al quehacer diario del creyente. ¿Cómo vivo mi cristianismo? Por una parte tengo mi teología. Creo que Dios es uno en esencia, tres en persona. Creo que Cristo vino, como lo dice el credo de los apóstoles, vino, nació de la Virgen María, murió, resucitó, etc. Esa es nuestra doctrina. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo vivo esas cosas? ¿Cómo me desenvuelvo como cristiano? ¿Qué pide Dios de mí en mi andar diario con Él? Allí es donde los puritanos incrustan este concepto de la piedad personal, el vivir cristiano, las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Bueno, la palabra disciplina tiene que ver con rigor, con orden, con constancia, ¿sí? Y el concepto espiritual nos referimos a los ejercicios que hace el cristiano como su quehacer diario. Cuando decimos disciplinas espirituales nos referimos a los actos diarios que yo tengo que hacer como cristiano. Así, de manera introductoria, hermanas, de manera superficial, ¿qué incluirían ustedes en el andar diario del cristiano? Es más, vamos a trazar un día de nuestra vida cristiana. ¿Cómo debiera ser o qué cosas debiéramos incluir en esa piedad personal, en esas disciplinas espirituales, en ese caminar con Dios de los que estamos aquí? ¿Qué cosas incluirían ustedes? Oración, por ejemplo, ¿verdad? Que sabemos, todo cristiano debe orar, ¿verdad? Debe apartar tiempo para la oración. Dice la hermana también, el ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Cómo funciona? ¿Debo ayunar? ¿No debo ayunar? ¿Qué pasa cuando ayuno? ¿Qué otra cosa incluirían ustedes en este quehacer diario del creyente, en esta disciplina espiritual? Por supuesto, la lectura de las Escrituras. Practicarla ya vendría también a ser parte de la piedad, pero debiera haber una fase de estudio, ¿no? O sea, de acercamiento al texto bíblico, de examinar las Escrituras, ¿sí? ¿Qué otra cosa incluirían? Evangelismo, el compartir, ¿no? Ya sea a los de afuera evangelizarlos o a los de adentro consolarlos, si hay alguna necesidad de los creyentes. ¿Qué más se les viene a la mente? La meditación en lo que leíste. Digo, yo incluiría eso dentro del estudio de la Escritura. Dar testimonio, ¿no?
Evangelismo, testificar, correcto. ¿Qué otras cosas? O ya se acabó la lista y cerramos todo, vámonos. ¿Sí? ¿Qué más se incluye? No sé si digamos que el gozo, la fe que se demuestra cuando tú lees las escrituras y confías. Eso podría ser parte de la subjetividad de cada uno, porque cada uno va, por ejemplo, todos vamos a leer el Salmo 23, pero cada uno va a disfrutar del Salmo 23 de una manera particular, ¿sí? Y esa particularidad también se le llama subjetividad, que es como tú con el Señor, lo que conociste o descubriste o te fue iluminado por el Señor, ¿sí? ¿Qué me dicen, por ejemplo, de congregarse? ¿Sería, creen ustedes, parte primordial de ese quehacer? Aunque no lo hagamos diario, sí debe haber un día en que los santos se congregan, ¿cierto? ¿Qué me dirían también, por ejemplo, del retiro personal? De cuando en cuando, no sé, cada 3 meses, cada 6 meses, retirarme yo solo a orar. Un día, si tú quieres. Dejo todas mis actividades, me acomodo y me voy al monte allá a orar. Qué interesante. Ahora, de todas estas cosas que acabamos de mencionar, hermanas, oración, lectura de la Biblia, ayuno, todas ellas, aunque sabemos a qué nos referimos cuando yo digo vamos a orar o vamos a leer la Biblia, lo cierto es que cada una de ellas involucra cierto nivel, cierto grado de comprensión o de estudio. Por ejemplo, todos tenemos una Biblia, quiero dar por sentado. Todos la leemos, ¿cierto? Pero aquí viene una pregunta. ¿Y cómo lees la Biblia? ¿Cómo entiendes la Biblia? ¿Qué herramientas usas para interpretarla? Ah, qué interesante. Ahí es donde empiezan los detalles de estas disciplinas espirituales. ¿Cómo voy a leer la Biblia? ¿Cómo sé que la estoy interpretando correctamente? ¿Sí? ¿Cómo sé, por ejemplo, cuando leo en Isaías capítulo 20, que dice que Isaías anduvo desnudo 3 años? ¿Cómo sé que yo no debo andar desnudo 3 años también? ¿Sí? No, es que la Biblia dice que Isaías anduvo desnudo 3 años. No, pues también nosotros, a ver, espérame. ¿Cómo interpretas tú la Biblia? Cuando leo en el libro, en la profecía de Oseas, capítulo 1, que Dios le dice, ve y cásate con una prostituta, ¿cómo sé que yo no me tengo que ir a casar con una prostituta? ¿Cómo sé yo eso? Cuando leo en el Nuevo Testamento que Juan el Bautista vivía en el desierto con ropa de camello, cinto de cuero y comía miel y langostas. ¿Cómo sé que yo no tengo que vivir de esa manera también? ¿Qué método de estudio sigo para interpretar las Escrituras? Ah, qué interesante. Ya entramos a una cuestión en que aunque entendemos que es leer la Biblia, nos damos cuenta de que necesitamos herramientas para poder entender la Biblia. Y lo mismo sucede con la oración. ¿Qué voy a orar, no? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo me voy a dirigir? ¿Qué cosas puedo decirle a Dios? ¿Qué cosas no debo decirle al Señor? Necesito también herramientas que me ayuden a orar y a orar bien. Y lo mismo va a pasar con el ayuno, lo mismo va a pasar cuando lleguemos a la cuestión de congregarme. ¿Qué estoy haciendo cuando me congrego? ¿Quién es la persona del Espíritu Santo? ¿Qué hace Él en mi vida? Etcétera. Si se dan cuenta, nos estamos enfocando en el diario vivir del creyente. ¿Cómo vivo mi cristianismo? Otra manera de llamar a este manual, Caminando con Dios, sería ¿cómo vivo mi cristianismo diariamente? Podrías ponerle ese título si tú quieres, no tengo ningún problema. Caminando con Dios, la piedad personal, disciplinas espirituales, todos conceptos que se refieren a lo mismo. El cristiano delante de Dios en el diario vivir del creyente. Ahora, me estoy valiendo de 2 conceptos meramente puritanos, porque creo que hay algo que hay que aprender de estos conceptos. El concepto de disciplinas espirituales. ¿Lo habías escuchado alguna vez antes de esta clase? Disciplinas espirituales. Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta, miren, acompáñenme, la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Sí. El ejercicio de la espiritualidad,
¿sí? El ejercicio de la espiritualidad. Tipo ejercicio que hace diarios, Actos diarios. que debo de hacer. Amén. Actos diarios que debo hacer. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. ¿Sí? Primera de Timoteo 4, 7. Pablo obviamente está instruyendo a Timoteo, le está dando las pautas, ¿no? para la vida cristiana, y le va a dar una instrucción bastante peculiar que hay que considerar nosotros. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y quiero que veas la siguiente frase. Ejercítate para la piedad. Esa palabra, ejercítate para la piedad. También puede decirse, disciplínate en la piedad. Lo interesante de la palabra ejercítate es que viene de una palabra griega que es la palabra himpus. G-Y-M-pus. Himpus. Esta palabra, gracias a Dios, sí tengo aquí marcador. Déjame te la escribo aquí, la palabra himpus. La palabra himpus. No sé si de algún modo haya algo de esta palabra que te suene familiar, ¿sí? ¿Verdad? De hecho, es el lugar, es la palabra de donde nosotros extraemos esta otra palabra, gimnasio. ¿Sí? El gym, por así decirlo. Si tú fueras una mujer de la época de Pablo y escucharas la palabra himpus para la piedad, quizá hasta dejarías escapar una sonrisa porque dirías, ¿de qué estás hablando, Pablo? El himpus es el lugar a donde van los atletas a sudar la gota gorda, ¿no? A levantar peso, a hacer esfuerzo. Y si quieren, como lo era en la cuestión de los estoicos, los griegos estoicos, si quieren marcar sus cuerpos, ellos no van a tener que ir una vez al año, ni una vez a la semana. Van a tener que ir todos los días, seguir un régimen alimenticio, una disciplina personal para poder mostrar esos cuerpos griegos, ¿no? De la antigüedad. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, himpus para la piedad. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Entra en el gimnasio espiritual y ejercítate para vivir en santidad. Cuando, no sé si hayan tenido la experiencia de ir a un gimnasio alguna vez, o hayan tenido quizá el privilegio de tener a un instructor de ejercicios. Yo empecé a entrenar a la edad de 19 años, fue la primera vez que pisé un gimnasio, y mi entrenadora era campeona de IFBB Pro, es una categoría de fisicoculturismo femenino, y ella era campeona en esa disciplina. Entonces, ella fue mi entrenadora, y ella tenía su propio gimnasio, y tenía el gimnasio dividido en secciones. Estaba la parte de brazo, estaba la parte de hombro, estaba la parte de espalda, la parte de pierna, la parte de cardio. Y me entregó mi rutina por días, de lunes a sábado. El lunes te toca hacer pecho. Ah, buenísimo, ¿no? Llegabas el lunes, calentabas y te acostabas en el bench press y vamos para arriba, ¿no? Después del calentamiento. Te parabas con las extensiones y jalabas, ¿no? Hacia adentro para que se marque el pecho, ¿no? Y todos los ejercicios concernientes al pecho. Martes, vamos con el brazo y el antebrazo, ¿no? El bíceps, el tríceps. Vamos, ahí están las máquinas, predicador, ¿no? Peso libre, no sé, etcétera. Miércoles, pierna, ahí está la prensa, ¿sí? Ahí están los abductores, ahí está cada parte que tiene que ser ejercitada. Pablo le está diciendo a Timoteo, entrénate. Disciplínate, ejercítate para la piedad. Solo que tenemos un problema aquí, especialmente los mexicanos, los latinos, ¿no? Pero especialmente los mexicanos, tenemos un problema con la palabra disciplina. Disciplina. ¿Cuántas veces empezaste la dieta, no? No hablemos de esas cosas, ¿no? Empezaste la dieta.
Ya le voy a bajar el azúcar, le voy a bajar los carbohidratos. A partir de ahora, cero pan, cero coca, ¿sí? 2, 3 días bien y luego recayó el adicto al pan, ¿no? Recayó el adicto a la Coca-Cola. Tenemos un problema, ¿sí? Bienvenida mi hermana Naz. Tenemos un problema con la palabra disciplina. Nos empuja a pensar que es algo pesado, algo difícil, frío incluso, mandón, y nos cuesta entender la disciplina. Pero te voy a compartir mi historia rápido. Esta historia la leí del libro Disciplinas Espirituales para la Piedad. Te lo recomiendo si lo quieres leer. Este es uno de los libros que yo te recomendaría que tengas ahí en tu biblioteca, que vamos formando aquí en la clase. Disciplinas Espirituales para la Piedad. Y en el libro el escritor dice y pone una alegoría. Imagina esta escena. Tenemos a un niño de 7 añitos que sus papás quieren que aprenda música. Así que lo inscribieron en la escuela de música, le compraron un piano y lo mandan a las clases, ¿no? Y de las clases lo mandan con su manual y con sus ejercicios. Y el maestro dijo, hay que estudiar al menos 1 hora diaria. Y ahí lo tienes a este muchacho, este niño de 7 añitos llegando de la escuela, come, empieza a hacer algo de tarea, pero se llega a la hora del piano. Y se arrastra por la sala hasta llegar al piano. Ve por la ventana a sus amiguitos allá jugando, corriendo, pateando el balón, riéndose, pero él tiene que estar allí 1 hora, imagínate nada más, estudiando el piano. Le parece tan tedioso, tan aburrido, tan monótono. Él no entiende, no sabe por qué lo está haciendo y es parte de su frustración de estar allí. Pero mamá y papá lo tienen ahí sentado y no se puede levantar hasta que haya estudiado 1 hora de piano. De pronto, un día se le aparece un ángel parado junto a su piano, una tarde cualquiera. Y en una visión se lo lleva, ¿sí? Y lo transporta al Carnegie Hall, que es uno de los auditorios más prestigiosos de todo el mundo. Un auditorio en donde caben miles de personas, tiene una plataforma, una de las mejores acústicas de todo el mundo. Y el ángel le muestra una visión, el lugar está lleno. Los rostros de las personas están expectantes y entra un pianista. Se sienta en el banco y empieza a tocar. Y la pieza que toca ese pianista es una verdadera obra de arte. El niño comienza a verla y comienza a sorprenderse de cómo se mueven los dedos del pianista de un lado para otro, las melodías que salen, y empieza a decir, mis dedos toscos no pueden hacer eso, ¿no? Yo no puedo tocar eso que él está tocando. Después de un rato el niño se pierde, ¿no? En la melodía, en el escenario, todo lo que está viendo, hasta que el pianista termina. El niño está sorprendido de lo que acaba de ver. Qué extasiado, ¿no? De pronto el ángel le pregunta, ¿te gusta? El niño le responde, ¿no? Con ese tono de niño de 7 años. ¡Wow! Increíble. Nadie me había enseñado esto jamás. Y el ángel le dice, ese pianista eres tú dentro de unos años. Solo que tienes que estudiar. Se cierra la visión, el niño regresa al piano. ¿Cuál crees tú que va a ser la actitud del niño ahora que sabe a dónde va? No, sí, o sea, a echarle las ganas, ¿no? Porque ya vi a dónde voy. Ya sé en lo que me voy a convertir y en dónde voy a tocar un día. No, es que va a haber un nuevo ánimo. Sí, va a luchar con la frustración otra vez, con el cansancio, pero ya tiene algo que está persiguiendo en su mente. El problema de las disciplinas espirituales, si es que le podemos llamar problema, es que los cristianos que se disponen a ejercitarse en ellas no saben a dónde van. Tienen que leer la Biblia, tienen que orar, tienen que venir a la iglesia, tienen que ayunar, pero no saben a dónde van. Y por eso, como ese niño todo pesado, no, ay, otra vez a leer la Biblia, ¿no? Otra vez a levantarme temprano, bueno, ahí vamos, y con cansancio. El problema radica en que no sabemos a dónde vamos.
ni qué es lo que la piedad hace por nosotros. Ese es nuestro problema. Pero si logramos definir hacia dónde vamos con la piedad y qué es lo que la piedad logrará en nosotros una vez ejercitados, hermanas, va a ser más fácil ejercitarnos para ello. La piedad también podemos traducirla como santidad, que es un concepto en el Nuevo Testamento que es semejanza con Cristo. Semejanza con Cristo. Eso es santidad. Eso es piedad. Semejante a Cristo. Como cristiano, no estoy haciendo las cosas por hacerlas. Cada que doblo mi rodilla, cada lectura de las Escrituras me acerca a una meta que tengo, la estatura del varón perfecto, ser como mi Salvador, parecerme a Cristo, ser semejante a Él, como decía Pablo, en sus padecimientos. Pero también, si somos semejantes a Él en sus padecimientos, dice Él, seremos semejantes a Él en su resurrección. Yo quiero ir allá. Yo quiero parecerme a Cristo. Yo quiero que más de Cristo se vea en mí cuando hablo, cómo me conduzco a los demás, cómo pastoreo la iglesia, en tu caso como madre, como esposa. Parecernos más a Cristo es la meta de las disciplinas espirituales. Madurez, sabiduría, conocimiento, fortaleza, entereza de carácter. Es a donde vamos con las disciplinas espirituales. Cada lectura de la Biblia, cada ayuno, cada oración, cada vez que vas a la congregación, cada paso que das en la vida espiritual, en el ejercicio espiritual, te acercas a esa meta. ¿Te das cuenta cómo tener un objetivo cambia las cosas? Si somos de Cristo, entonces hay que parecernos a Cristo. Primera de Juan, capítulo 2. A ver, acompáñame. ¿Estás en Cristo, hermana? ¿Puedes decir que estás en Cristo? He aquí una noticia para ti, querida hermana. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Para todos los que decimos y afirmamos que estamos en Cristo, ahí te va. ¿Lista? Dice el texto, el que dice que permanece en Él, 2:6. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él. Ahora fíjate, Juan no dice, no digas que estás en Él. No. Juan no tiene problema en que alguien lo diga. Está bien que alguien diga que está en Cristo. Pero entonces, si alguien dice que permanece en Él, otra manera de decirlo, el que dice que es salvo, el que dice que es cristiano, el que dice que es hijo de Dios, bueno, debe andar, caminar, vivir, actuar como Él anduvo. La meta en la vida cristiana, querida hermana, es Cristo. Y en este aspecto ser semejantes a Él. Así que el tema que nos aguarda, que vamos a desarrollar, que vamos a comenzar hoy y nos va a acompañar a lo largo de estas semanas o meses de estudio, tiene que ver con las disciplinas espirituales para mi vida cristiana. Pero no estoy haciendo lo que hago como una pérdida de tiempo, como un tradicionalismo nada más, un formalismo. Estoy haciendo las cosas porque tengo una meta, porque digo que permanezco en Él. Tengo un desafío, debo andar como Él anduvo. Mi meta es ser como Cristo, vivir como Cristo. Quiero que Él se refleje en mí, quiero que Él viva en mí, quiero que Él se manifieste. Disciplinas espirituales, piedad personal, caminar con Dios, todas expresiones de una sola cosa: ¿cómo debo vivir mi cristianismo diariamente? ¿Estás lista entonces, hermana, para entrar? De eso se va a tratar nuestro estudio a partir de ahora, nuestras disciplinas espirituales. Vengan a lo que sería la página 4, por favor, página 4 de nuestro manual de estudio, donde vamos a comenzar, página 4. El título de esta semana es Comunión con Dios. ¿Cómo se llama, hermana? Comunión con Dios, ¿sí? Desde ya podemos definir este concepto de la comunión con Dios. Me gustaría que sí hiciéramos esa aclaración.
donde puedas escribirlo, ve haciendo comunión con Dios. Podemos ver en la Biblia este concepto de la comunión con Dios desde dos perspectivas. La primera de ellas es la espiritual, así la vamos a llamar, que se refiere a que espiritualmente estoy unido al Señor. Tengo ya comunión con Él, una comunión que antes no existía, pero ahora existe porque he sido reconciliado con Dios por Cristo, ¿te acuerdas? En ese sentido, yo estoy unido espiritualmente, porque en este momento yo no estoy asido a Dios físicamente, sino que mi espíritu es uno con el Señor. Lo vamos a ver en un momento más. Pero la segunda perspectiva de esa comunión con Dios, y es en la que nos vamos a enfocar, es el andar diario. Cuando los cristianos decimos que tenemos comunión con Dios, debemos prestar atención a qué nos estamos refiriendo. A la comunión con Dios espiritual inquebrantable que Cristo te ha dado por la fe, que quiere decir que eres hijo de Dios, posesión de Dios, o estás hablando de tu caminar diario con el Señor. Veremos el día de hoy ambas perspectivas, que ya estoy unido al Señor, pero en esa comunión Él me manda relacionarme con Él cada día. Soy uno con el Señor ya por la fe. Eso nadie me lo puede quitar. No se puede quebrantar, no se puede desgastar, no puede aminorarse esto, porque la base de esta unión espiritual es Cristo y el Evangelio. Pero en esta cuestión yo juego un papel importante, porque aquí yo tengo que invertir mi tiempo, tengo que dedicar mi mente, mis capacidades intelectuales hasta donde me den. ¿Sí? Participa mi esfuerzo en esta comunión, en el sentido práctico también se le llama. Póngalo por ahí. El sentido práctico. Andar diario o el sentido práctico de la comunión con Dios. ¿Quedan claros los conceptos, hermanas? Cuando decimos comunión con Dios, los cristianos nos referimos, número uno, puede ser a la relación espiritual que tenemos con el Señor, ¿sí? O también a la practicidad de esa comunión. Estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy congregando, me estoy ayunando, ¿sí? Por eso es importante que cuando estás conversando con alguien o escuchando una predicación, prestes atención a qué se está refiriendo el predicador o la conversación, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, todos los creyentes tenemos ya comunión con Dios por medio de Cristo, ¿a qué tipo de comunión me estoy refiriendo? Dirías tú, a la espiritual, ¿verdad? A la que Cristo me dio por la fe. Pero si yo digo que estoy teniendo comunión con el Señor cuando oro, cuando leo la Biblia, ¿a qué tipo de comunión me estoy refiriendo? A la práctica, ¿sí? Y ambos conceptos hay que entenderlos en su contexto. Vamos al versículo para memorizar, que es el Salmo 25, versículo 14. ¿Sí? Salmo 25, versículo 14. ¿Están listas, hermanas? Leamos juntos, ¿les parece? Dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25, 14. Fíjense, hermanas, lo que dice el texto. La comunión. La comunión. ¿Sí? Pero no es una comunión superficial, por fuera, sino es una comunión íntima que hace referencia a cercano, profundo. Esta comunión íntima del Señor o de Jehová está reservada para algunos. No es para todos. Es para los que le temen. Tú puedes escuchar a gente que dice, no, yo sí oro, yo sí leo la Biblia, ¿no? Pero no hay temor de Dios en ellos. No hay comunión íntima de Dios con ellos entonces. Porque la comunión del Señor, la verdadera comunión es con los que temen a su nombre. ¿Y qué es el temor de Dios, hermanas? ¿Cómo entendemos este concepto del temor de Dios? Es reverencia, respeto, amor, devoción a Dios. Una persona temerosa de Dios va a considerar su vida a la luz de lo que Dios dice. ¿Cuántas veces ha pasado
que viene gente a la iglesia, por ejemplo, un caso aislado y muy remoto, y no me refiero a nadie, pero viene una persona, no una pareja, que tienen años viviendo en unión libre, pero de pronto escuchan que Dios manda que se casen. Que lo que Dios bendijo no fue la unión libre, sino el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y estas dos personas empiezan a mirar y empiezan a decir, oye, la Escritura nos dice algo. Vamos a casarnos, vamos a hacer las cosas bien. Y la pareja va al registro civil, se casan, formalizan y dicen, vamos a vivir con los principios de Dios. El temor de Dios hace eso en la vida. Nos lleva a vivir bajo los principios que Dios ha establecido. No por un temor de espanto, de miedo, que son dos cosas diferentes, sino por un temor reverente, un temor amoroso a nuestro Dios, que no queremos ofenderle en nada y queremos que toda nuestra vida esté sujeta a lo que Él dice que es bueno, agradable y perfecto. Yo quiero estar allí. Señor, ¿te agrada esto? Señor, ¿te complace esto? ¿Está bien que piense así? Señor, tengo este plan, esto en mente, ¿es grato delante de ti? La persona que no teme a Dios va derecho en la vida, no le interesa. Jamás lo vas a ver batallando en sus pensamientos diciendo, ¿agradará al Señor o no? ¿Será su voluntad o no? No, a él nunca lo vas a ver pensando así. Esto es de los que tienen comunión íntima con el Señor. Ellos van a cuidar hasta lo último porque temen a su Dios. Preguntémonos el día de hoy, ¿tememos a Dios? ¿Hay esta clase de temor en nosotros? En mayor o menor medida, porque no todos estamos en el mismo punto de la carrera. El temor de Dios, hermanas, es algo en lo que se crece, algo que se cultiva, no algo que te cae del cielo y ya lo tienes y fin, ¿no? No, es algo que va creciendo a medida que vas conociendo a Dios, que vas estudiando su palabra, que vas admirando sus verdades, va creciendo el asombro, va creciendo el respeto hacia Dios. Pero al menos logras identificar en ti algo del temor de Dios. De una manera más práctica, ven conmigo a Proverbios capítulo 8. Te doy una definición bíblica de lo que es el temor a Dios. Proverbios capítulo 8. Sí, Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Mira lo que vamos a leer. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Aquí hay una definición bíblica, como si de diccionario se tratara. El temor de Jehová es, dos puntos, aborrecer el mal. El que teme al Señor aborrece lo perverso, detesta lo malo, le causa repulsión el pecado. Y luego, la soberbia y la arrogancia. La soberbia viene de una palabra hebrea que es el que se envanece en su propia sabiduría, el que se cree sabio en su propia opinión. Y la arrogancia es el que presume, el que se ensalza, el que saca el pecho por encima de los demás, ¿no? Yo, mí. El mal camino, el camino torcido, el camino de perdición, y la boca perversa, que es la boca maldiciente, la boca mentirosa, ¿sí? La boca insidiosa, la boca chismosa. ¿Sí sabe lo que es el chisme, hermana? ¿Alguien sabe lo que es el chisme? Mira, déjame te doy una definición del chisme. El chisme no es nada más difamar a alguien. Esa es como una parte del chisme. Pero el chisme puede ser también contar los hechos, pero con una intención agregada. Sí, realmente pasó, pero yo sentí que. ¿Sí? Estaba platicando con la hermana Alma y me dijo esto, esto y esto. Y realmente pasó, realmente me lo dijo. Pero yo le añado esto, pero yo sentí que me lo dijo por esto y por aquello. Puede ser verdad o puede ser mentira, pero hay una intención de dañar, de manchar a la otra persona. La boca perversa, todo esto aborrezco, lo detesto.
no lo quiero en mi vida. Así es el temeroso de Dios. Volvamos al Salmo 25. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Es decir, los que temen al Señor son los que tienen comunión con Él. Y mira aquí esto, y a ellos hará conocer su pacto. La palabra pacto aquí, más allá de ser acuerdo, es uno de los términos en el Antiguo Testamento usados para hablar de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cuando tememos al Señor y tenemos comunión con Él, Él nos da entendimiento de la verdad. Hagamos una oración en este punto, ¿les parece, hermanas? Antes de entrar al desarrollo. Hermana Doris, nos dirige. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Señor, aquí estamos con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra y recibir y llevarla a la práctica. Queremos ser bendecidos, que nuestros ojos sean abiertos a la verdad, que lo que no conocemos, tu Espíritu Santo, a través de la boca del pastor, Señor, sea revelado a nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Doris. Bueno, vamos a los objetivos del estudio. Tenemos 4 objetivos que vamos a perseguir, ¿sí? Hermana Alma nos lee el primero. Conocer el significado de la comunión. Vamos a profundizar en esto. ¿Qué es comunión con Dios? ¿Qué quiere decir la Biblia? Ya lo vimos en los 2 sentidos de los que acabamos de hablar, ¿sí? Hermana Dulce nos lee el punto número 2. La invitación que Dios nos hace a tener comunión con Él. Por una parte veremos su significado, pero por otra parte vamos a ver el llamado que Dios nos hace a la comunión con Él, ¿sí? Tanto la espiritual como la práctica. Número 3, hermana Madeline nos puede leer. Tercero, vamos a ver qué sucede en nuestras vidas al tener comunión con el Señor. A ver, así de manera superficial y rápido, hermanas, ¿qué creen ustedes que va a producir en nuestras vidas el relacionarnos con Dios diariamente? Cambios, muy bien. Gozo, paz. Tranquilidad mental. Esa quietud en la mente, ¿no? ¿Qué otra cosa? Crecimiento, madurez. Buenísimo, ¿no? Madurar. Eso. ¿Qué otra cosa podría suceder? O más bien, háblenme de su experiencia. ¿Qué ha pasado a medida que ustedes se han desarrollado en esa comunión con el Señor? ¿Qué han visto? ¿Qué ha ocurrido? En mi caso, yo he aprendido cuando empiezo a investigar, a ver qué me quieres decir aquí, empiezo a buscar hasta que encuentro qué me está diciendo. Ok. Y hasta me hizo llorar, porque, Wow. híjole, o sea, como ya de esto ya me llevaste. Ok. Profundidad, experiencia con Dios. Discernimiento, hermanas. Uy. La hermana Madeline le dio a ese punto. Discernimiento. ¿Sí? Discernir. Es una palabra compuesta. Dos. ¿Sí? O la misma palabra para dividir, separación. Cernir, que es lo que se hace, sí, con el colador, ¿se acuerdan? Cuando colamos la harina, ¿sí? La colamos, hacemos que lo fino se separe de lo grueso. Colar o separar. El discernimiento es hacer una separación, un análisis objetivo de las cosas. Decía Charles Spurgeon que el discernimiento es la virtud de distinguir la verdad de la casi verdad. Fíjate eso. Es fácil distinguir la verdad del engaño, ¿sí? Viene un hereje y nos predica cualquier cosa y decimos, tú estás predicando una mentira, ¿no? Pero ¿qué tal cuando alguien predica algo que parece ser verdad? Algo que parece ser cierto. Bueno, el discernimiento que me da el estudio de las Escrituras, el conocimiento de la verdad, me ayuda a distinguir lo que es verdad de lo que se parece mucho a la verdad. Ahora, el discernimiento
Así como la paz, como el gozo, no cae del cielo de manera mística, de manera mágico, maravillosa, ¿no? El discernimiento se da con el conocimiento, se desarrolla, se agudiza. Juan dijo en su primera carta, en el capítulo 3, no creáis a todo espíritu, sino pesad los espíritus, dice él. Y eso no se refiere a que yo ande por la vida así como con un sexto sentido, ¿no? A ver qué veo en los demás. No, no, no. El discernir los espíritus es discernir las enseñanzas, las palabras, las doctrinas. Puedo saber si alguien está hablando la verdad o no la está hablando. ¿Por qué? Porque ya he tenido un encuentro con la verdad. Ya he conocido la verdad. ¿Cuál fue mi sorpresa un día? Alguien me mandó un video. Digo, pastor, escúchelo, está buenísimo, ¿no? Vamos a escucharlo, ¿no? Le puse play, me senté ahí en la sala y me puse a escuchar, ¿no? Y la persona empezó leyendo un texto bíblico, creo que era de los Salmos, ¿no? Y hablando y explicando y contando, haciendo todo lo que hace un pastor, ¿no? Usa ilustraciones, significados de la Biblia, etcétera. Y de pronto en la predicación, él empieza a decir algo como, Jesús, que es el Padre, nos ha prometido que nos va a cuidar. Y me llamó la atención, ¿cómo? Y le regresé, Jesús, que es el Padre, ha prometido cuidarnos y nos va a cuidar. Y dije, a ver, alto, ¿sí? Algo no anda bien, porque Jesús no es el Padre. No es el Padre. Jesús es el Hijo, el Padre es el Padre, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Hay tres personas en la divinidad, ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos explicado. Dios es uno en esencia, solo hay una sustancia o una esencia, un ser divino, solo hay uno, no hay varios dioses. No somos triteístas, nosotros somos monoteístas, un solo Dios. Y este Dios existe en tres personas distintas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que no están entremezclados. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, no. Y entonces me dio la curiosidad, ¿no? Y vi que abajo tenían el enlace para ir a su página. Me metí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa es que se trataba de un predicador mormón. Sí, mormón, de los de aquí al lado, ¿no? Pero de Estados Unidos. Era un mormón. Por fuera, fíjate esto, parecía ser bíblico, parecía ser verdad. Pero en la raíz hay podredumbre, hay muerte, no es verdad. ¿Cómo vas a distinguir la verdad de la casi verdad? ¿Cómo vas a darte cuenta si alguien te está realmente predicando la escritura o te está predicando humanismo, psicología, filosofía bautizada como cristianismo? ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Qué criterios vas a seguir? Discernimiento espiritual, conocimiento de la escritura. Eso necesitas y eso te da tu comunión con el Señor. Además de sabiduría, además de gozo, de paz, de dominio propio, por ejemplo. No sé si lo hayan notado, pero los días que oras, que te levantas en oración, que clamas, estás más en paz. Las cosas no te afectan tanto como cuando te levantas 8:30 y entras a las 9 y tienes que correr, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ¿qué vamos a extraer de nuestra comunión con Dios? Bueno, lo vamos a ver. Número 4. Hermana Marta, ¿nos puede leer? Número 4. Ahora, vamos a entrar entonces a ver cuáles son esas disciplinas. Obviamente no vamos a verlas todas, pero vamos a ver las más objetivas, las más comunes para que podamos desarrollarnos en ellas, ¿sí? Preguntas introductorias, queridas hermanas. La primera pregunta es, en sus propias palabras, hermana, ¿qué significa la palabra comunión? ¿Cómo la entiendes? Te cedo la palabra. ¿Qué es comunión? Platicar. Digo, la comunión debe involucrar sí o sí comunicación, ¿no? Sí, comunicación. ¿Qué más es la comunión? ¿Perdón? Vamos a sacar la palabra del contexto cristiano y vamos a dejarla sola. Comunión por sí mismo. ¿Sí? Comunión por sí sola. ¿Qué es la comunión?
relación estrecha, y si la sacamos del contexto cristiano, con una persona, una relación cercana, ¿sí? Hermana Doris. Es tener una comunicación Continuidad. con Dios, o sea, con alguien tienes comunión, con una vecina, tienes comunión siempre. Sí, sí. Estás en Continuidad, frecuencia, podríamos decir. y eso te hace alimentarnos de. Y eso te hace, yo le puse un ejemplo con una vecina, eso te hace conocerla, crear unos lazos más amigables de amistad. Sí, sí, sí. Y es lo Correcto. mismo que pasa cuando tenemos la comunión con Dios, Ok. te hace conocer, convertirlo en más simple. Más cercano, ¿sí? Ahora, ¿tuvieron alguna vez en la preparatoria, en la universidad, o alguna vecina que fuera una mejor amiga? ¿Tuvieron alguna vez una mejor amiga? Yo creo que todos hemos tenido un mejor amigo. Yo en la preparatoria tuve un grupito de 2, 3 con los que nos juntábamos y éramos entrañables, ¿no? En la preparatoria. A todos lados íbamos juntos, hacíamos un montón de cosas juntos, ya sabes. Pero no sé si te pasó a ti también o si conserves esa amistad maravillosa, pero a menudo cuando las amistades se distancian, sea por la razón que sea, que se pelearon o que terminó la preparatoria, como en mi caso, y cada quien toma su camino, uno se va a la universidad, otro entra a trabajar, otro no hace nada, y cada quien toma caminos diferentes, y luego pasa el tiempo, y se vuelven a encontrar, se vuelven a ver, y aunque no se vuelvan a platicar y todo, se dan cuenta de que ya no es lo mismo. Las cosas cambiaron. Quizá pasaron 3, 5, 10 años y se volvieron a reencontrar y se dan cuenta de que algo cambió. Pero ¿cómo? Si éramos tan amigos en la preparatoria, ¿no? O allá en la colonia, en el barrio donde crecimos, éramos tan amigos. ¿Qué pasó? Una cosa pasó. Dejaron de hablar. Dejaron la comunicación. Porque la base de toda relación humana es la comunicación. Analízalo. Pasa en todos los contextos. Un matrimonio que deja de hablar es un matrimonio que está en vías de extinguirse. Ya no hablan, ya no conversan, ya no platican de nada, ya no se cuentan chistes entre ellos, ya no se comparten intimidades, ya no salen a comer de pronto a platicar de 1000 cosas o de nada, ¿no? Como lo haces con una amistad. Y a veces ignoramos eso, la comunicación es la clave. Deja de hablar con alguien, deja de frecuentarlo. Y por más que en un momento de sus vidas hayan sido sumamente unidos, ¿sabes qué? El dejar de hablar es lo que echa a perder, por así decirlo, la relación. Porque es curioso, comunión es la misma raíz que usamos para comunicación. ¿Te diste cuenta? Las personas que se comunican tienen comunión. Comunicación y comunión van de la mano. ¿Sí? Siguiente pregunta. Hermanas, ¿cómo podemos tener comunión con Dios? Y por redundante que parezca, vuelvan a decirme qué elementos constituyen la comunión con Dios o la relación con Dios. Número 1. Echen, hermanas, echen. La continuidad, perdón. Conocimiento. Confianza. Oración, lectura bíblica, ayuno, congregarme, ¿sí? Adorar, alabar a mi Dios, ¿sí? Etcétera. Vamos al apartado número 1, hermanas, vamos al apartado número 1. Se titula ¿Qué es la comunión con Dios? ¿Sí? Y para poder definir la palabra comunión, hermana, vamos a remitirnos a la palabra griega de la cual se traduce la palabra comunión. Voy a hacerlo aquí. Es la palabra koinonia. ¿La habías escuchado alguna vez? Koinonia. Esta palabra, hermana, la vas a encontrar en el Nuevo Testamento aplicada a todo tipo de relaciones, matrimonial, ¿sí? Amistad, hermandad, por ejemplo, los hermanos, ¿no? Los hermanos en la iglesia, los hermanos de la congregación. La vas a encontrar en diferentes contextos a lo largo del Nuevo Testamento, koinonia. Ya sea el esposo con la esposa con el esposo, el hermano con el hermano de la iglesia, los amigos, etc. Pero lo interesante de la palabra koinonia es un tipo de unión en el que se
desdibuja la línea divisora y mis cosas pasan a ser tus cosas. Mis intereses pasan a ser tus intereses. Compartimos la vida, por así decirlo. Por ejemplo, encuentras en el libro de los Hechos, acompáñame al libro de los Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 32, si eres tan amable. Hechos capítulo 4, versículo 32. ¿Cómo se titula ahí en tu Biblia este pasaje? Todas las cosas en común. Fíjate, versículo 32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Qué querrá decir el escritor cuando señala que eran de un corazón y un alma? Estaban unidos en su sentir. Sentían lo mismo, buscaban lo mismo, deseaban lo mismo, iban a donde mismo. Había como si fuese un solo hombre, como si fuera un solo corazón, es lo que quiere dar a entender. Ninguno, fíjate esto, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. No. Lo que tengo es tuyo. ¿Qué necesitas? ¿Sí? Yo tengo 2 vestidos. Ten este vestido si tú no tienes. Yo tengo 2 panes. Ten un pan si tú no tienes. Porque nada es mío propio, sino es de nosotros. La línea que dividía las propiedades se había borrado. Ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía. Y mira este cierre. Sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Eran de un solo pensamiento, de un solo corazón. Compartían todo e iban en una sola dirección. Tenían todo en común. ¿Qué necesitas? Lo mío es tuyo. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué puedo hacer por ti? Se había borrado la línea divisora del yo para ser el nosotros. Y esa palabra común aquí es la palabra koinonia. Se borró la línea que dividía, la línea de frontera. Entonces, cuando encontramos la palabra comunión en el Nuevo Testamento, aplicada a los seres humanos, hablamos de una relación de amistad, de amor, de cariño, de afecto, de aprecio, en la que lo mío es tuyo, yo comparto. Yo estoy aquí para tenderte la mano, contamos los unos con los otros. Estás triste, vamos a orar por ti. Estás cansado, vamos a levantar tus brazos. Estás en aprietos, vamos a buscar cómo sacarte de allí, porque somos uno, somos uno. Tenemos un mismo corazón, una misma mente. Ahora, cuando se tradujo la palabra koinonia al castellano de nosotros, resultó en la unión de 2 palabras, común y unión. Común y unión. No, estamos unidos porque tenemos cosas en común, tenemos intereses compartidos. Eso es la palabra comunión. Que estamos unidos por un interés que compartimos. Y ese interés es Cristo. ¿Sí? Entonces, recapitulando, la palabra comunión viene de la palabra griega koinonia, que cuando la vemos en el Nuevo Testamento aplicada a las relaciones personales es borrar esa línea que divide, esa frontera entre yo, mis cosas, mis propiedades y los demás. ¿Sí? Tenemos todo en común. Pero cuando aplicamos esta palabra a nuestra relación con Dios, nos referimos a 2 cosas. Recuerda esto, al ámbito espiritual, como lo dice, por ejemplo, 1 Corintios 1:9. Vengan conmigo, por favor. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios 1:9. ¿Estás lista, hermana? Mira lo que dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué tipo de comunión es de la que estamos hablando aquí? ¿De la espiritual o de la práctica? De la espiritual. Espiritual. ¿Por qué? Porque es una referencia al Evangelio. Cuando lo escuchamos, lo recibimos y venimos a ser parte de la familia de Dios. ¿Sí?
Ahora, otro lugar en donde vamos a encontrar esa comunión espiritual con el Señor es Juan capítulo 14. Acompáñeme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Estamos hablando de la comunión espiritual con Dios, ¿sí? Comunión espiritual con Dios. Juan capítulo 14, versículo 21. Dice el texto: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Maravilloso, buenísimo, Señor. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, porque acuérdate que había 2 Judas en el grupo de 12 del Señor. Así, aquí se nos hace la aclaración que no era Judas Iscariote, porque ese Judas andaba robando ahorita, yo creo, andaba tomando, ¿no?, lo que no era suyo. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ahora, vamos a detenernos un momento aquí. El Señor está estableciendo los términos de la comunión con Él. ¿Cuáles son esos términos de comunión con el Señor? Primero, el que tiene mis mandamientos. ¿Sí? Es muy importante darnos cuenta que aquí la palabra mandamientos no se refiere a invenciones que Cristo haya formulado a partir de la nada y haya dicho, a ver, ¿qué mandamientos les voy a dar? Les voy a dar este y este, ¿no? Que a mí se me ocurrieron. En realidad, la palabra mandamientos aquí se refiere a los mandamientos de la ley de Moisés. Esto es impresionante, hermano. Esto es impresionante. ¿Por qué? Primero, ¿cómo sabemos que cuando Cristo habla aquí de los mandamientos, no se refiere a mandamientos que Él se imagina y que Él ha creado, sino a los 10 mandamientos? Porque tenemos referencias. Vamos al Evangelio de Lucas, no pierdan Juan capítulo 14. Es capítulo 18, Lucas 18. Versículo 18. ¿Cómo sé que cuando Cristo habla de los mandamientos se refiere a los 10 mandamientos? Lucas 18, 18. ¿Están listas, hermanas? Se titula en mi Biblia El joven rico. Y estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo saber que cuando Cristo dice mis mandamientos se refiere a los 10 mandamientos? Aquí viene la respuesta. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hago, Señor, para tener vida eterna? Y bueno, nosotros sabemos que no hay nada que se pueda hacer para heredar vida eterna, ¿no? Pero el Señor Jesús va a seguir este desarrollo de la siguiente manera. Jesús le dijo, primero, ¿por qué me llamas bueno? Porque la palabra bueno que usa este muchacho, este joven rico, es una palabra que se le atribuye solo a Dios. Es como si el Señor le estuviera preguntando, ¿me llamas el Dios bondadoso? ¿Por qué me llamas así? ¿De verdad crees que yo soy Dios? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y con esto Cristo no está diciendo, no, yo no soy bueno. No, le está dejando ver, ¿de verdad crees que yo soy bueno? ¿De verdad crees que yo soy ese Dios único que es bueno? Versículo 20. Si se trata de hacer, bueno, los mandamientos sabes. ¿Cuáles mandamientos? Bueno, te cito la ley. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, que parece ser una lista, hermana, pues obviamente no exhaustiva, pero fíjate lo que dice Jesús, los mandamientos. ¿Cuáles? Los de la ley, los 10 mandamientos, el decálogo, las 2 tablas de la ley de Moisés. Cuando Cristo habla de los mandamientos, no se refiere a invenciones nuevas o modernas del Nuevo Testamento, se refiere a los mandamientos del Antiguo Testamento, los 10 de ellos. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Aquí tenemos una inferencia dentro de muchas otras que podemos encontrar
en el Nuevo Testamento. Ahora, ya tenemos el primer elemento. Cuando Cristo habla de los mandamientos, se refiere a los 10 mandamientos. Vuelve conmigo a Juan 14, versículo 21, porque aquí hay algo extraordinario, hermano. Extraordinario. Dice, el que tiene mis mandamientos. Ahora, quiero que prestes atención a esto. Todos los judíos de la época sabían la historia, si no la habían leído, la habían escuchado por la tradición oral, sabían que Dios en un torbellino de fuego había descendido al monte Sinaí hacía cientos de años atrás y Moisés había subido con 2 tablas de piedra y Dios había escrito con su dedo los 10 mandamientos sobre esas tablas. Era la ley de Jehová, la ley del Señor. Todos conocían la historia. No había judío que no supiera esto. Todos sabían que Jehová había dado la ley. Pero entonces, esta noche, porque aquí en Juan capítulo 14 estamos ya en la última noche del Señor, Él se sienta con ellos a la luz de una hoguera, parte el pan, beben de la copa y les dice, les tengo que decir algo, que el que tiene mis mandamientos. Los discípulos han de ver, ¿qué estás diciendo, Señor? Estás diciendo que tú eres Jehová del Antiguo Testamento, que dio la ley a Moisés. Sí, eso es lo que quiere decir esta frase. Todo el Evangelio de Juan, hermana, todo el Evangelio de Juan está escrito para demostrar que Cristo es Dios. Y él le dice a los discípulos, el que tiene mis mandamientos. Señor Jesús, ¿qué estás diciendo? Tú eres Jehová del Antiguo Testamento. Eres el Dios encarnado. En efecto, yo fui el que le dio la ley a Moisés. Yo la entregué en el Sinaí. Ese torbellino de fuego era yo mismo. Maestro, caigo de asombro delante de ti. El que tiene mis mandamientos. Cristo es Dios. Ahora, ¿qué significará tener estos mandamientos? ¿Conocerlos? ¿Aprenderlos? Aquí tenemos 2 palabras. Primero, el que tiene mis mandamientos y segundo, y los guarda. Estas 2 palabras son diferentes y son diferentes por una razón. Tener es conocer, es abrazar, es saberlos, es poseerlos. Son de mi propiedad, me he apropiado de ellos. La ley del Señor es la ley con la que yo quiero vivir. Eso es tener. Pero Jesús no dijo solo el que los tiene como un conocimiento, sino el que los guarda. ¿Que sabes qué es guardar? Apreciar o valorar, como lo que hace una mujer con sus joyas, que las pone en la caja fuerte, le pone la cerradura y no quiere que nadie la descubra, ¿no? Bienvenida, hija. Los ama, eso es guardarlos, practica, se ejercita en ellos. Fíjate lo que dice Cristo, nos está revelando su divinidad, mis mandamientos, pero hay que tenerlos. Y yo te pregunto a ti, hermana, el día de hoy, ¿tienes los mandamientos del Señor? ¿Los conoces ya? ¿Los has estudiado? ¿Meditas en su ley de día y de noche? Es lo que quería decir el Salmo 1, sino que en Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche a esos mandamientos. ¿La meditas de día y de noche la ley del Señor? ¿Es tu delicia la ley del Señor? Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Te parece perfecta? ¿Te parece deseable? ¿Te parece admirable la ley del Señor? Eso es tenerla. Guardarla es practicarla. Hay que tener y hay que guardar la ley, hermanos. La ley de nuestro Dios. Esa ley no tiene vigencia. Sigue latente el día de hoy. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento:
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo, no codiciarás. ¿Tienes la ley de tu Dios? ¿Conoces la ley de tu Dios? Porque aquí hay algo bien específico. El que tiene mis mandamientos. Pero también, y los guarda. Fíjate, hermana. Quizá pensabas que la ley del Señor ya quedó, ¿no? Ya fue la ley del Señor. No, hermana. Es su ley. Está latente. Sigue resonando en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué ha cambiado? Que no somos salvos por esa ley. Porque estamos bajo la gracia. Somos salvos bajo el sistema de la gracia. Eso quiere decir. Pero eso no significa que vivamos sin ley. Tenemos una ley. Queremos guardarla. ¿Y qué va a pasar? Dice el texto. Ese es el que me ama. El que tiene los mandamientos y los guarda. Hermana, no te compliques. ¿Qué es amar a Dios? Tener los mandamientos y guardarlos. Pregúntale a un cristiano de a pie que vaya pasando por allá afuera. Oye, ¿conoces la ley de Dios? Mande, te va a decir, ¿no? ¿Cómo? A ver, dime la ley del Señor. No, pues no matarás, no sé, ¿no? No hay ley en su mente. ¿Cómo va a vivir con la ley si no la tiene en el corazón primero? Es parte del nuevo pacto. Se le dijo a Jeremías, escribiré mi ley en sus corazones. ¿Dónde está la ley del Señor en el cristianismo? El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el Señor, caso cerrado, ese me ama. Señor, pero no se sabe la Biblia, ese me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Y en consecuencia, y el que me ama, o sea, el que tiene mis mandamientos y los guarda, será amado por mi Padre. Mi Padre le manifestará amor. Y yo le amaré, le manifestaré amor salvador. Y viene esto bien interesante, hermano. Y me voy a manifestar. Cuando oigo gente que dice que se le manifestó el Señor en una visión y quién sabe qué, o que el Señor le habló de quién sabe qué, pero no conoce los mandamientos, me pregunto, ¿quién habrá sido el que le habló a esta persona? ¿Qué espíritu inmundo le habrá hablado a esta persona? Porque Cristo puso un marco. Me voy a manifestar, pero no a todos los que vienen a la iglesia, ¿verdad? No a todos los que vienen y se identifican como cristianos. Me voy a manifestar a los que tienen mis mandamientos y los guardan, porque ellos son los que me aman. Y yo y el Padre le amaremos y yo me manifestaré. Yo quiero la manifestación del Señor. Yo quiero que Él se manifieste a mí. Ahora, qué bueno que el versículo 22 sí está aquí. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es la manifestación de Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios? Pregúntale, por ejemplo, al pentecostalismo moderno, que es una denominación cristiana. Pregúntales, oye, ¿cómo se manifiesta Dios? Te van a decir, hablando en lenguas. ¿Sí? La manifestación de que Dios está en ti es que tú hablas en lenguas espirituales. Órale, ¿no? Está bueno. Pregúntale, no sé, a los carismáticos, oye, que es otra denominación, otra vertiente cristiana, ¿no? O pseudo cristiana. Oye, ¿cómo se manifiesta Dios? ¿No? A través de palabras proféticas, de sueños, de revelaciones. Órale, ¿no? Pero pregúntale al propio Señor Jesús, Señor, ¿cuál es la manifestación que debemos esperar? Una manifestación que es propia de tu pueblo y que no es del mundo. Eso significa la pregunta. ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es que debe haber algo que nos distinga del mundo. El hablar en lenguas no es algo que nos distingue del mundo. Porque los hinduistas, cuando entran en éxtasis, también hablan borucas, ¿no? Les salen borucas. Y ya hay un movimiento católico romano revitalizante, ¿no? Carismático, que también ya andan hablando en lenguas, que cantan las canciones de Hillsong y todo eso, ¿no? Católicos, a final de cuentas, romanos. ¿Sí? ¿Cuál es la manifestación de Dios verdadera que no le es dada al mundo? Otra manera de decirlo es que el mundo puede imitar un montón de cosas que se hacen en la iglesia. A ver,
Yo no he visto un concierto más elaborado, más producido que los conciertos de Adele, los conciertos de Luis Miguel. Son producciones millonarias, hermana. Y sabes que el mundo puede hacer ese tipo de eventos y la iglesia trata de hacer así eventos masivos, ¿no? Y todo. Y puede que se repliquen ciertas cosas, ¿no? Un concierto, la emoción de estar ahí, de escuchar música. El mundo puede reproducir eso. El mundo puede reproducir las catedrales. El mundo puede reproducir ciertas cosas propias de la iglesia. Pero la pregunta es, Señor, ¿cuál es esa manifestación que el mundo no puede replicar? Que es propia de tus hijos. ¿Cuál es la manifestación, Señor, que nos va a distinguir y nos va a asegurar que de veras tenemos comunión contigo? ¿Cuál podría ser esa manifestación? ¿Cómo se manifiesta Cristo? Hay quienes dicen cuando la gente llora, ¿no? Ay, el servicio estuvo tan emotivo que lloré. Ah, es porque Dios se manifestó. De verdad, esa es la manifestación de Dios. Ah, es que alguien oró por mí y me desmayé, ¿no? Y me caí. Se manifestó Dios. De verdad, así se manifiesta Dios. Quiero que veas la respuesta de Cristo a eso de cómo te vas a manifestar. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Wow, hermana. Qué manifestación más poderosa. Yo he leído en la Biblia que Dios envió un viento del oriente que abrió el Mar Rojo y los israelitas cruzaron en seco caminando. He leído que los israelitas caminaron alrededor de la muralla de Jericó por 7 días y el día séptimo gritaron a viva voz y los muros cayeron. He leído que cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, un ángel le cerró la boca a los leones y Daniel salió intacto de ese lugar. Pero en cuanto echaron a los magos, a los sátrapas, los leones de inmediato ni siquiera habían caído cuando ya los habían devorado. He leído que cuando arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego calentado 7 veces, había uno como de semejanza del Hijo del Hombre caminando con ellos en el horno de fuego. He leído todos esos milagros, pero lo que acabas de leer en Juan 14:23 trasciende todos esos milagros. ¿Por qué? Cristo está diciendo que la manifestación más evidente, la manifestación que distingue a los hijos de Dios de los hijos de este siglo, es esta: que el hombre caído, el hombre corrupto por el pecado, muerto en delitos y pecados, aborrecedor de Dios y de su ley, un día es regenerado, nace de nuevo. Y entonces ese corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne y esta persona que antes aborrecía a Dios y a su ley empieza a andar en la ley de su Dios. Eso, hermana, es extraordinario. ¿Cómo va a ser posible que el hombre muerto en delitos y pecados hoy ande en vida nueva, ame a Dios, siga sus preceptos y le adore solamente a Él cuando estaba muerto? Cristo dice, esta es la manifestación que no les da al mundo. Tú puedes ver al mundo replicar catedrales, eventos, conciertos, alabanzas, todo, pero hay algo que el mundo no puede replicar. Y es cuando Dios regenera por el Espíritu Santo a alguien, escribe su ley en su corazón, y este hombre o mujer aman a su Dios, y mira lo que dice, guardan su palabra. No hay milagro, hermana, como este. Es que, hermana, estamos hablando de un muerto que resucitó. Eso es la regeneración y Cristo habla de eso. ¿Quieres saber si tienes comunión con Dios? Si de veras estás andando en una nueva relación con Dios, el que me ama, mi palabra guardará. Sé que soy cristiano, sé que soy un hijo de Dios, porque me conocí sin Cristo. Conozco mi conciencia sin Cristo, mi mente sin Cristo, y sé que ha habido un cambio.
porque yo aborrecí a Dios, aborrecí su palabra, pero ahora le amo y quiero obedecerle. No quiero pecar contra él. Mira, no sabré muchas cosas, hermana. Soy como el ciego que Jesús sanó en sábado en el estanque de Betesda, que cuando los fariseos lo entrevistaron y le dijeron, ¿quién te sanó? ¿Cómo te sanó? ¿Por qué te sanó? Él dijo, miren, no sé nada, lo único que sé es que yo estaba ciego, pero ahora veo. Es todo lo que sé. Y eso es todo lo que yo sé delante de ustedes, hermanas. No sé mucho, pero lo único que sé es que estaba muerto y ahora tengo vida. Es lo único que sé. Es que antes odiaba a Dios, pero ahora amo al Señor. Aborrecía su ley, pero ahora me deleito en su ley. Es lo único que yo sé. Y dice Cristo, esta es mi manifestación. Aleluya, hermano. ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros, sino al mundo? El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él, y aquí viene la palabra, y haremos morada en él. Que también es, y tendremos comunión con él. Qué interesante, hermano. Qué interesante. ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Cómo se manifiesta Cristo en una iglesia? Puede que todos salgan el domingo sin llorar, sin sentirse sumamente conmovidos, pero cuando estos cristianos van a sus vidas cotidianas y refrenan su lengua del mal, aborrecen la arrogancia, la soberbia, el mal camino, cuando se santifican, cuando dicen la verdad, cuando son honrados en sus trabajos, cuando la esposa respeta al marido, cuando el marido ama a su mujer, ¿sabes qué? Ahí está Cristo manifestándose verdaderamente. No necesito llorar, no necesito entrar en un éxtasis para saber que Él se está manifestando en mí. Todas las veces que soy movido a decir la verdad cuando quiero mentir, que soy movido a ser honesto cuando quiero ser deshonesto, todas las veces que quiero matar, pero soy movido a la misericordia, sé que Cristo se está manifestando porque yo no puedo hacer estas cosas. Solo Cristo las puede hacer, esa es su manifestación. ¿Lo ves, hermano? ¿Qué esperamos el domingo entonces en la iglesia? ¿Que los jóvenes salten y suden? ¿Que los jóvenes platiquen y se sientan en ambiente? No. Regeneración queremos, santificación queremos, conocimiento de los mandamientos de Dios queremos, guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que queremos porque entendemos que esa es la verdadera manifestación del poder del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese es el fruto del Espíritu, ese es el obrar de Dios. ¿Qué piensas ahora de la comunión a la que has sido llamado? Qué intenso, ¿no? Qué intenso. En la página 5 de nuestro manual hay una actividad que te voy a pedir que hagas con tu compañera de mesa, ¿sí? Dice la actividad: a continuación lea Juan 14, 21 al 23, que ya leímos, y reflexione sobre su significado leyendo el estudio siguiente, es decir, lo que viene abajo. Busque todos los versículos bíblicos que se señalan. Al final, escriba sus conclusiones en el apartado resumen de la página 6, ¿sí? Lo vamos a hacer en pareja. Decidan qué va a leer cada quien. No solo leamos de manera superficial, sino que debatamos, discutamos lo que ahí estamos leyendo. ¿Les parece, hermanas? Adelante.